hasta llegar a esta posición, para que veáis un poco la experiencia profesional y con qué marcas he trabajado y demás. He podido trabajar y sigo trabajando pues con grandes marcas, ¿no? Como Alcampo, Twenty o Eurofoods, esa empresa asociada a marcas como Brillante, Arroz Brillante o Arroz Sos, etcétera. Y después he tenido, bueno, la experiencia, pues, de integrarme tanto en el mundo de las redes sociales como he ido poco a poco a ser socio oficial certificado de Google, tanto por la parte de Google Ads y Google Analytics, hasta, pues, tener experiencia en todo lo que es la gestión del data management, ¿no? Todo lo que es la gestión del dato para la generación de información y la generación de conocimiento para las empresas. Igualmente, pues poseo pues bastante experiencia en todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica dentro del desarrollo de los productos y servicios de una empresa y en el desarrollo, evidentemente, de todo lo que tiene que ver con la estructura a nivel estratégica con respecto a todo lo que tiene que ver con el ecosistema digital, como ya os digo. Como también información adicional, os puedo decir que todas las semanas me podéis escuchar a través de Es Radio, de la emisora Es Radio, donde tengo un mini programa llamado Enlace Bit y hablo de tecnología, innovación y emprendimiento. Para aquellos que estéis bastante interesados en este tipo de temas, pues os invito a que me podáis escuchar en la radio y podamos de alguna manera pues compartir experiencias profesionales ya no solamente a través de este tipo de vía, ¿no? De los webinars y de los seminarios online, sino también a través de las ondas, ¿no? Con todo lo que conlleva este tipo de temas que nunca dejan de actualizarse y nunca dejan de aparecer cosas nuevas. En cuanto a todo lo que tiene que ver con el contenido del seminario y un poco introduciéndonos en todo lo que tiene que ver con Google Data Studio, vamos a hacer una primera introducción para saber qué finalidad tiene Google Data Studio y para qué nos sirve a nivel empresarial. Supongo que algunos de vosotros ya la conoceréis, incluso la utilizaréis, pero evidentemente tenemos que tener en cuenta qué tipo de beneficios nos puede reportar con todas las herramientas que utilizamos ya en el contexto digital, ¿no? Google Data Studio dentro de todo lo que tiene que ver con la estrategia a nivel de implementación de un negocio online y digital con todo lo que ello supone, ¿no? También vamos a profundizar en la tipología de conectores. Creo y pienso que es muy importante que sepáis que Google Data Studio es un intermediario entre todos los canales digitales que estamos utilizando y su vinculación con Google Data Studio para después visualizar datos y poder tener una perspectiva mucho más completa y mucho más generalista de lo que está pasando con el negocio a nivel online. Hablaremos también sobre sus plantillas y sobre algunos elementos de la plataforma que lo componen, sobre todo a la hora de presentar ese tipo de información a nivel de generación de conocimiento y de toma de decisiones. Es bastante importante conocer también el tipo de plantilla que tenemos y su diseño, ¿no? Y su usabilidad dentro de lo que podemos aportar para esclarecer un poco en qué estatus, en qué contexto pues, se encuentra un negocio determinado, ¿no? En un sector de negocio también específico. Y por último, lo vamos a vincular a algunas recomendaciones que yo os pueda dar a nivel profesional para crear informes de empresas que verdaderamente pues, tengan cierta importancia, ¿no? Con respecto a los objetivos empresariales que se planteen y, sobre todo, teniendo en cuenta también los indicadores clave de rendimiento que nosotros hayamos definido a lo largo del desarrollo de toda esta estrategia de medición y de alcance de resultados. Pues bien, vamos a empezar con lo que tiene que ver con qué es Google Data Studio, para qué sirve y por qué es importante a nivel funcional para las empresas. Para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que tener claro, es el contexto inicial en el que se encuentra la analítica digital hoy. Y la analítica digital, pues tiene varios niveles, a saber que, bueno, la mayoría de los usuarios hoy por hoy sabe que tiene que tener una herramienta de analítica digital para medir lo que sucede en su web, en su comercio electrónico o en su aplicación. Ahí puede ver el número de páginas vistas, las visitas que se generan en la página web, las características de los visitantes en cuanto a datos sociodemográficos, la tecnología que utilizan para acceder al sitio web, cuáles evidentemente son las páginas más vistas en un top, ¿no? En el top 10, por ejemplo, si hablamos de Google Analytics, ¿no? Como herramienta común dentro de este tipo de contexto,
pues cumple todas estas expectativas, ¿no? La capacidad, el porcentaje de visitantes, el porcentaje de entrada y el porcentaje de salida dentro del sitio web, etcétera. Pero estaríamos hablando del nivel 1 solamente de capacidad en un momento dado a la hora de desarrollar una analítica digital. En el nivel 2 estaríamos hablando ya de cosas un poco más serias, ¿no? De un cuadro de mando, de una interfaz de mando, donde podemos indicar o donde podemos configurar todos aquellos KPI, ¿no? Todos aquellos indicadores clave de rendimiento que afectan o influyen al rendimiento de la empresa. Podremos hacer pruebas A/B testing, podremos hacer pruebas cambiando cierta disposición de contenidos de la página web, ciertos botones o ciertos contenidos dentro de lo que es el sitio web para ver el desarrollo y el rendimiento que supone la visita de un usuario que se enfrenta o que entra dentro de un contenido diferente, dentro de lo que nosotros disponemos normalmente. Después alcanzaríamos el nivel 3 y estaríamos hablando ya de temas relacionados con el marketing, con las campañas de marketing, ¿no? En el sentido de que si nosotros hacemos, por ejemplo, campañas de Google SEM o hacemos campañas de redes sociales, tenemos un seguimiento, ¿no? de esa visita, hasta dónde llega y podemos empezar a optimizar canales de publicidad, canales de promoción y de alcance que nosotros estamos utilizando a nivel profesional y a nivel de marketing. Podemos ya identificar lo que es el perfil de buyer persona, las características no solamente sociodemográficas que teníamos en el nivel 1 de la analítica digital, sino qué comportamientos y qué patrones de tendencias existen en esas personas que nos visitan, en esas personas que se interesan por nuestro negocio. Y también podríamos, pues, poner alertas automatizadas y alertas explícitas de indicadores clave de rendimiento que para nosotros, pues, supone una fuente importante, ¿no? De información y una fuente importante de conocimiento explícito. Llegados a este nivel 3, hablaríamos de que estamos haciendo lo que se llama una analítica sistémica básica dentro de lo que supone el desarrollo a nivel potencial, de lo que podemos hacer en este contexto para medir resultados y medir rendimiento. Una vez pasemos al nivel 3, el nivel 4, ya estaríamos hablando de que estamos integrando todo el proceso de transformación digital que se llama. El proceso de transformación digital, quiero que tengáis en cuenta que no es utilizar Google Analytics para medir el rendimiento o tener una página de empresa en Facebook. Si tenemos ese tipo de componente, estamos utilizando las nuevas tecnologías y estamos utilizando el entorno digital, pero no es en sí un paso hacia la transformación digital. La transformación digital es hacer que la tecnología sea la base a la hora de gestionar y administrar un negocio. Y eso se empezaría a cumplir integrando dentro de lo que es la empresa un CRM, que es el nivel 4, como os expongo ahí. El CRM, para aquellos que no lo sepan, es un programa de gestión de clientes que nosotros utilizamos para no solamente hacer seguimiento de esos clientes potenciales que hemos podido captar o que han podido interactuar a través de estos tipos de canales online, redes sociales, páginas de búsqueda en Google, en Bing, en Yahoo, en temas relacionados con campañas SEM, de posicionamiento, etcétera, sino que también los gestionamos y los fidelizamos generando unos procesos de automatización para generar personalización, un canal bidireccional para estar en constante contacto con ellos y hacemos un proceso de análisis para tomar decisiones a lo largo de, digamos, la influencia que nosotros podamos tener en el periodo de maduración de la venta o maduración, en este caso, de la compra del producto y servicio que nosotros estamos en un momento dado, pues, difundiendo, ¿no? O presentando en el entorno online. Una vez hayamos implementado el CRM, pasaríamos al punto número 5, ¿vale? Donde, evidentemente, ya estaríamos hablando de otro tipo de análisis mucho más estratégico y donde cobra muchísima importancia los modelos predictivos y los modelos a la hora de centralizar todos los datos que estamos generando a través de los diferentes canales que estamos utilizando. Es decir, a través del nivel número 5, que sería el nivel más importante a la hora de desarrollar una analítica digital importante para la empresa, estaríamos aunando todos los esfuerzos que estamos haciendo en nuestra estrategia de marketing digital
implementando e integrando todos los datos que generamos a través de canales como redes sociales, a través de canales como campañas publicitarias, a través de canales como lo que supone o lo que está suponiendo el sitio web o el comercio electrónico o la aplicación en el desarrollo del comportamiento y tendencias del usuario. Es decir, incorporamos todos los canales que se han ido trabajando desde el nivel 1 hasta llegar al nivel máximo en cuanto a gestión de la analítica digital de una empresa. Tanto es así que llegamos incluso a poder establecer a través de estas herramientas que os estoy comentando, modelos predictivos para saber hacia dónde tiende el mercado, cuáles son los puntos o las partes importantes donde puede cambiar el patrón de comportamiento de un usuario o la tendencia a la hora de consumo de un usuario con respecto a nuestro producto y servicio y con respecto al mercado al que estamos explotando, etcétera. Con lo cual, bueno, quiero que tengáis en cuenta que el contexto inicial, en la mayoría de las ocasiones, cuando nos enfrentamos a la analítica digital, siempre llegamos al nivel, o casi siempre llegan, sobre todo si nos fijamos en la pyme y en el emprendedor base, siempre tiene conocimientos hasta llegar al punto o nivel 3. A partir del nivel 3, el nivel 4 y el nivel 5 sería ya una integración hacia un proceso verdadero de transformación digital, porque hacemos que todo lo que es las nuevas tecnologías, todo lo que es la tecnología en sí, forme parte imprescindible, forme parte eje de lo que es la gestión y la administración de una empresa, tanto a nivel interno, con todo lo que supone el control de procesos internos de la empresa y todo lo que supone el faseado y el control de las funciones del equipo de trabajo, como a nivel externo, con todo lo que tiene que ver con el seguimiento y el control, entre comillas, de ese cliente potencial que pueda consumir nuestro producto y servicio y que pueda haberse interesado por nuestro comercio, ¿no? Teniendo en cuenta todo este faseado, todas estas etapas y todos estos niveles en cuanto a competencias en analítica digital, sí es muy importante también hablar sobre factores clave, ¿no?, que se incluyen aquí. En la analítica digital, el primer factor clave del que hablamos es la medición. Y ahí tenéis la definición. Estamos hablando con el término medición a la recopilación de datos asociados a la actividad de los usuarios de cualquier medio digital. Por eso hablo de canales, ¿no?, de canales online que utilizamos muy mucho dentro de lo que es la estrategia del marketing digital. Teniendo como eje una página web, un comercio electrónico o una aplicación, como ya os digo, cualquier medio digital complementario que nos ayude a nosotros a tener visibilidad y que nos ayude a nosotros a tener visitas o tráfico, que es el punto hegemónico y el punto básico para tener oportunidades y posibilidades de generar conversiones que se tienen que traducir en ventas, hay que tener un control bastante exhaustivo de cuáles son esos datos y de cómo podemos interpretarlos, ¿no? También hay que tener en cuenta de que hay cierto desconocimiento muchas veces a la hora de utilizar esas plataformas de analítica digital de nivel 1, 2 y 3, en los que hay ciertos parámetros que no controlamos, ¿no?, y que no sabemos traducir en cuanto a el desarrollo específico de lo que estamos midiendo. Y eso es también muy importante a la hora de establecer y a la hora de marcar qué tipo de rendimiento tiene nuestra presencia digital a nivel empresarial y cómo podemos mejorar el rendimiento de la empresa a nivel específico y a nivel táctico. Después tendríamos un segundo factor clave en la analítica digital, que sería el análisis. Y el análisis se traduce como el estudio y la comprensión de los datos gracias a la segmentación de estos según diferentes criterios. Es decir, estas herramientas de analítica, como Google Data Studio y como Google Analytics en su fase 1, nos permiten segmentar los datos y comprender un poco más cómo es el contexto tanto del usuario que nos visite, que pueda estar potencialmente interesado en comprar nuestro producto y servicio, como de los contenidos que nosotros estamos desarrollando. Si son contenidos que se vinculan a los objetivos que quieren cumplir los usuarios, si son atractivos, si tienen un factor diferencial importante. Es decir, si esos contenidos que nosotros estamos explotando tienen un valor añadido que pueda ser pues del interés de ese usuario específico que estamos trabajando. Y por otro lado, tendríamos el factor clave del reporting, que sería la generación de informes y consiste evidentemente en plasmar esos datos
a través de ellos, ¿no? Al final, el poder generar un informe que sea lo más exhaustivo posible y que muestre realmente lo que está pasando en realidad es una parte vital para después tomar decisiones de negocio acertadas, ¿no? Evidentemente, si hay algún tipo de problema o descompensación en lo que tiene que ser la medición y el análisis, ya vamos a tener problemas a la hora de plasmar esos datos a través de los informes. Por eso es tan importante que sea la herramienta de analítica digital que sea, la tengamos bien configurada y sepamos interpretar cada uno de sus parámetros y podamos, evidentemente, implementar nuestros indicadores clave de rendimiento, es decir, esos KPI que nos van a influenciar y nos van a mostrar si esos objetivos empresariales que hemos estipulado y hemos definido en el plan de negocio, pues se están cumpliendo utilizando todos los canales digitales que tenemos a nuestro alcance. ¿Para qué nos puede ayudar la analítica digital? Y aquí os dejo pues una gráfica donde casi el 78% de las empresas opina que nos sirve para optimizar ventas y los procesos de marketing. En gran medida, la analítica digital ayuda a que todo lo que hagamos a nivel comercial pues tenga cada vez pues más introducción en el mercado y tenga cada vez pues más optimización y nos sirva para vender más o para conseguir ese objetivo que nosotros hemos estipulado a nivel táctico. Os digo esto porque no siempre las empresas buscan vender a través del entorno digital. Hay muchas empresas que buscan, por ejemplo, pues tener, como nosotros o la Confederación de Empresarios, usuarios que puedan atender a nuestros seminarios profesionales y a nuestras clases, ¿no? A nivel particular. En este caso sería pues intentar captar a un usuario interesado en poder desarrollarse profesionalmente y tener pues la posibilidad de contactar con otros profesionales del sector para crecer en cuanto a también experiencias y en cuanto también compartir pues esa información vital, ¿no? Es decir, me refiero a que cuando nosotros optimizamos a nivel de analítica digital, puede ser para una macroconversión, puede ser para una venta final o puede ser para una microconversión. Por ejemplo, que un usuario nos dé sus datos, tener una comunicación con él y fidelizarlo para que, de alguna manera, pueda atender a diferentes tipos de desarrollo de webinars o desarrollo de seminarios que nosotros podamos en un momento dado compartir, ¿no? A nivel de presencia digital. También una parte importante aquí, dentro de lo que nos puede ayudar la analítica digital, que es evidentemente pues conducir de una manera mucho más exhaustiva a ese cliente y evidentemente mejorar el embudo de ventas para mejorar las perspectivas y no solamente la usabilidad o la accesibilidad de nuestro sitio web, comercio electrónico o aplicación, sino también ese customer journey, ¿no? Ese user experience para que realmente el usuario esté a gusto a la hora de consultar nuestra información, visitarnos, visitar nuestras diferentes secciones, etcétera, etcétera, etcétera. También, como veis en la gráfica, se habla de que la analítica digital ayuda a que los procesos operacionales se optimicen. Es decir, y es cierto, los procesos internos a nivel empresarial se mejoran, incluso las funciones se especifican y de alguna manera se definen para que esos procesos internos de la empresa estén más pulidos y se puedan controlar y hacer un seguimiento más exhaustivo. En definitiva, pues podemos hacer bastantes cosas a través de la analítica digital porque nos permite, de alguna manera, cubrir ciertas necesidades que nos permite a una empresa crecer en el sentido amplio de la palabra, tanto a nivel de mercado con los clientes como a nivel operativo, a nivel interno. Y bueno, ahí tenéis también otros tipos de características o de ayudas que ofrece la analítica digital, como por ejemplo, pues hacer pruebas de diferentes tipos de interfaz a través del A/B test, como estáis viendo ahí, del 28-29%, etcétera. Y bueno, ya os comento que aquí tenéis ayudas de muy diverso tipo en las que influye la analítica digital para mejorar el negocio y el rendimiento del mismo. Pero claro,
teniendo en cuenta todo este contexto, teniendo en cuenta los diferentes niveles a la hora de hacer y de gestionar la analítica digital, lo que supone para las empresas y sus factores clave, lo primero que tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer un buen análisis es saber qué necesitamos, ¿no? ¿Qué necesidades pretendo yo cubrir con la integración de unas herramientas de analítica digital para que me reporten resultados o datos relacionados con mi empresa y con mi cliente? Pues lo primero que tenemos que necesitar en un buen análisis o para realizar un buen análisis es entender los objetivos de la empresa y las estrategias que llevan a esto. Es decir, si nosotros no sabemos el fin que tiene la empresa y los objetivos, tanto cualitativos como cuantitativos, que tiene el negocio, no podemos desarrollar unas estrategias que podamos llegar a medir en base a resultados y en base a configuración específica, ¿no? Si yo, por ejemplo, no tengo ni idea de qué KPIs tengo que implementar para la consecución de los objetivos empresariales que me propongo, difícilmente voy a poder configurar esos KPI e implementarlos en cualquier herramienta de analítica digital que se precie, ya sea Google Analytics, ya sea Adobe Analytics, ya sea Omniboard, ya sea lo que sea, ¿vale? Con lo cual, eso es una parte vital a la hora de un desarrollo de una buena estrategia en cuanto a análisis digital. Por otro lado, también necesitaría entender hasta dónde llega la analítica digital y qué es todo lo que me puede aportar la analítica digital. En este caso, si os acordáis, en la primera diapositiva que hablaba de los niveles, seguramente algunos de vosotros no sabíais que había mucho más mundo, aparte de todo lo que tiene que ver con el desarrollo específico del seguimiento de canales de marketing online que estemos utilizando y de Google Analytics. No sé si alguno de vosotros conocía que había programas como CRM, que había programas como ERP, que también se pueden integrar dentro del proceso de transformación digital de las empresas y que también ocupan un lugar destacado a la hora de hacer y a la hora de analizar datos. Pues eso también es parte de todo esto, ¿no? Conocer el contexto, conocer el ámbito, amplía mucho la perspectiva y amplía mucho el poder obtener unos resultados más potenciales y más beneficiosos para cualquier empresa que quiera integrarse dentro de todo lo que es este contexto de analítica digital. Y por último, pues necesito tener habilidades técnicas para implementar las herramientas. En muchos casos, para implementar una herramienta de analítica digital, vamos a tener que trabajar con los llamados track code o códigos de seguimiento que vamos a tener que implementar pues, en nuestro sitio web, en nuestro comercio electrónico, en nuestra aplicación, para captar de ahí datos esenciales de visitas de clientes, de visualizaciones de páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso o sabemos cómo podemos implementarlo o tenemos que tirar de un profesional o de un asesor que nos pueda guiar en cuanto a esa implementación de códigos, ¿no? De seguimiento de la herramienta que sea y que vayamos a emplear pues con nuestra página web de negocio o con nuestro comercio electrónico en este caso. Dentro de todo esto es importante tener en cuenta todas estas necesidades, porque si en alguna pues no estamos al 100% conscientes de que vamos a poder desarrollar efectivamente y fielmente lo que es un buen análisis, quizás, y bueno, quizás no seguro, vamos a tener problemas a la hora después de interpretar datos finales, información final y el conocimiento que tengamos del negocio no sea 100% realista. Y ahí tengo que incidir sobre la necesidad, pues bueno, de que proactivamente tengamos que tener habilidades técnicas para esa implementación a nivel de analítica digital o poder de alguna manera tirar de un profesional en activo que nos pueda asesorar, que nos pueda guiar en este tipo de función. Para ello, una de las herramientas que podemos utilizar, ¿vale? Son las herramientas de lo que se llama el Google Marketing Platform y son herramientas de la plataforma digital de Google las que nos pueden reportar pues diferentes tipos de herramientas, ¿no? Como os comento. Ahí tenéis algunas de ellas, bueno, Analytics, todo el mundo conoce Google Analytics, pero ahí está la Google Analytics Premium o 360, que es una gran baza de muchísimas empresas, de muchísimas grandes empresas a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos el Tag Manager como repositorio de esos códigos de seguimiento que hay que implementar en el negocio
para hacer el rastreo, ¿no? Tanto del usuario como de los contenidos que se están visualizando. Y dentro de todo esto, bueno, tenemos Optimize 360, que nos permite hacer A/B test y hacer pruebas de diferentes tipos de formatos de página web o de campaña, según lo que nos interese. Y dentro de todas estas herramientas, pues tenemos Data Studio, ¿no? Data Studio, que ya os digo y os fundamento, es una herramienta muy vinculada al Business Intelligence y al Business Analytics, que nos permite pues, visualizar datos de diferentes canales, como vamos a ver a continuación, y que evidentemente nos permite tener un conocimiento mucho más global de cómo está siendo el rendimiento de la empresa en el entorno digital, ¿no? Que es lo que nos interesa pues analizar, sobre todo hoy por hoy, con el contexto ahora mismo de pandemia y de coronavirus que tenemos, para un buen desarrollo de negocio a nivel digital, que es donde podemos sacar mayor rentabilidad, teniendo en cuenta pues, las restricciones, ¿no? que existen hoy por hoy a nivel nacional. Y bueno, como ya os comento, pues Data Studio vendría a cubrir la necesidad de centralizar todos los datos que generamos a través de Google Analytics y a través de otras plataformas a nivel online dentro de una misma herramienta y a través de ella poder interpretar y poder definir cómo se está desarrollando la estrategia y cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles para poder corregirlos y hacer un proceso de corrección y optimizar todo el desarrollo de la estrategia en sí, ¿no? El desarrollo, pues a nivel estadístico, no solamente, sino a nivel también táctico, ¿no? Con respecto a ese plan de acción que nosotros hayamos en un momento dado desarrollado para el negocio. Y bueno, deciros que Data Studio no es que hace 2 días que se haya lanzado, ¿no? Data Studio se lanzó en 2016, ya lleva bastantes años con nosotros, 5 años. Y bueno, en principio pues limitaba a 5 informes en su versión gratuita y en febrero de 2017 pasó a ser gratuito. En 2018 ya sale la beta completamente y hoy por hoy pues digamos que sobre todo estamos intentando integrarlo en todos los negocios que son pymes por el desarrollo tan bueno que realizan en este tipo de contextos. Las grandes empresas pues utilizan, y lo vamos a ver más adelante, otras empresas, otro tipo de herramientas que son más potentes y que son de pago, pero tenemos la baza, ¿no? De que Google Data Studio es completamente gratuito, a no ser que queramos hacer funcionalidades más avanzadas con las herramientas, y después tiene una parte importante que es su buena introducción dentro de la pyme, ¿no? Como habéis visto en los niveles de analítica digital, cuando llegamos al nivel 3 o si llegamos al nivel 2, en todo caso llegamos al nivel 1, ¿no? Que tenemos Google Analytics instalado en nuestro negocio digital, lo que estamos generando es lo que llamamos un small data, una pequeña base de datos, ¿no? de información y de procesamiento de conocimiento del negocio. Al generar tan pocos datos, ¿no? En base a estas herramientas que son muy específicas y muy básicas para lo que es la medición del retorno, del ROI, del retorno de la inversión a nivel empresarial, poco a poco, pues los empresarios y sobre todo si vamos acaparando cada vez más el desarrollo tecnológico y el desarrollo a nivel estratégico de todo lo que tiene que ver con lo digital, pues vamos a ir incorporando otros canales donde vamos a ir intentando captar y sacar más información específica. Y es por ello bueno, que al final Google Data Studio está muy vinculado al Small Data y nos permite en un momento dado, cuando ya tengamos una cierta madurez en el entorno de analítica digital, pues dar el salto, ¿no? A otra herramienta o dar el salto a todo lo que tiene que ver con la transformación digital en sí. Y bueno, teniendo en cuenta esta introducción, teniendo en cuenta todo lo que supone la analítica digital, bueno, los diferentes niveles que pueda haber entre nosotros dentro de todo lo que es la gestión y el conocimiento del ecosistema digital en cuanto a analítica de rendimiento y seguimiento de procesos, vamos a hablar un poco de los conectores dentro de Google Data Studio. Los conectores lo podríamos traducir como esas vinculaciones técnicas que nosotros hacemos con otros canales online para volcar los datos que se generen dentro de la herramienta Google Data Studio. Para que tengáis un ejemplo gráfico de lo que es un conector y lo que hace, ahí tenéis el proceso de implementación dentro de la herramienta, ¿no? Imaginaos, tenemos una base de datos, que es un dataset, o se define como dataset dentro del argot marketingiano y del argot técnico.
y tenemos un conector que hace de enlace entre la base de datos y la herramienta, que es el data source o la fuente de datos que realmente es Google Data Studio, ¿no? Es el intermediario. A través de esa vinculación del conector, después podemos generar visualizaciones y hacer informes analíticos con detenimiento de todos los campos que tiene esa base de datos y del desarrollo del mismo, de la estrategia de marketing digital en este caso y de la estrategia de presencia digital del negocio. Así que es bastante fácil, ¿no? Tenemos una base de datos que puede ser de diversas tipologías, como vamos a ver. Tenemos un conector que ya evidentemente lo propone o lo tiene Google Data Studio. Google Data Studio vuelca todos esos datos en su sistema y a través de su sistema pues nos permite hacer una visualización mucho más correcta y mucho más específica de aquellos datos pues que nos interese en un momento dado visualizar y trabajar con ellos. ¿Qué tipo de conectores tiene Google Data Studio? Pues tiene dos tipos de conectores. Un conector que es de tercero, que son de partners, y unos conectores que son por defecto de la propia herramienta. ¿Qué tipo de datos podemos volcar a Google Data Studio? Pues imaginaos, como veis en la diapositiva, podemos volcar datos pues vinculados a Google Ads, a todo lo que tiene que ver con el SEM, las campañas de pago por posicionamiento en el buscador de Google. Podemos volcar Excel, formatos Excel de diverso tipo, muy utilizados en las empresas y en las organizaciones, que evidentemente pues tienen datos muy diferentes y de una tipología muy diversa. Podemos volcarlos también en la herramienta y la herramienta pues nos da la posibilidad de visualizarlos de una manera mucho más atractiva, llamativa y identificando pues diferentes tipos de patrones, ¿no? Dentro de esos datos a nivel práctico. Facebook también lo podemos volcar dentro de Google Data Studio, tanto a nivel de actividad con nuestra página de empresa, como también con las campañas de publicidad en sí, que hagamos con Facebook Ads. Instagram también se puede volcar los datos que nosotros generamos con la cuenta de empresa a nivel de interacción de usuarios y a nivel de contenidos publicados, incluso a nivel de campañas, como ya os digo, con Instagram Ads. Twitter, Google Analytics también es una parte también importante que se puede implementar. Bases de datos externas que tengamos y donde tengamos centralizada mucha información sensible de la empresa también la podemos volcar para tener y para trabajar con los datos. Es decir, si os estáis fijando, Google Data Studio al final es, digamos, un intermediario entre aquellas herramientas de nivel 1, 2 y 3 que estamos trabajando y todo lo que tiene que ver con la visualización de datos y, evidentemente, la incorporación del Business Intelligence dentro de una pyme, ¿no? Aquí también incluso podríamos meter, pues, bases de datos generadas en un CRM o en un ERP de nivel 4 o nivel 5. Pero, como en la mayoría de los casos entiendo de que la mayoría de los que estáis aquí o sois emprendedores o tenéis una empresa, bueno, que está empezando a iniciarse y que se está lanzando, pues os puede venir muy bien Google Data Studio para empezar a visualizar a nivel centralizado todos esos datos y tomar decisiones de negocio más acertadas según el tipo de canal digital que estáis utilizando y el tipo de desarrollo a nivel de datos que podéis llegar a generar. Como ya os decía, hay dos tipos de conectores dentro de Google Data Studio. Tenemos los conectores de partners o los conectores de terceros. Por ejemplo, Supermetrics es uno de ellos y nos permite pues, hacer todas estas vinculaciones teniendo ya, pues, digamos, una estructura interesante para hacer esas conexiones y volcar esos datos. Lo único que tenéis que tener cuidado, en cierta manera, es que si utilizamos partners, en este caso, pueden tener acceso a esos datos. Entonces, nosotros tenemos que ser un poco restrictivos a la hora de seleccionar qué tipo de datos queremos que gestionen y cuáles son los datos que tienen que buscar en la herramienta. Pero es una buena idea utilizar conectores de partners. Algunos son gratuitos y otros son de pago, dependiendo de la complejidad de los datos que haya que tratar, que haya que gestionar y que haya que volcar en la herramienta Google Data Studio. Y por otro lado tenemos los propios de Google Data Studio y los que están por defecto, ¿no? Y ahí tenéis, ¿vale? Que son muchos de los que he ido mencionando, pues al principio, ¿no? De este punto. Tenéis YouTube, está Hadoop, si hay algún sistema de Big Data, de arquitectura Big Data que esté haciendo la empresa, lo podéis volcar aquí. Todo lo que tiene que ver con SQL,
en cuanto al lenguaje de programación, todos los archivos y todos los centros de datos que podáis tener en el cloud, en la nube. También se pueden volcar a Google Data Studio y os puede hacer el favor de hacer análisis y de interpretar mucho mejor los datos de la empresa. Google Search Console también, o sea, es decir, todo lo que tiene que ver con el posicionamiento SEO de la empresa a nivel de estrategia de presencialidad en buscadores y demás, se puede analizar mucho mejor en Google Data Studio porque nos permite la misma herramienta volcar los datos de Google Search Console a Google Data Studio para mejorar el rendimiento del mismo, las campañas de Google Ads, como ya os comentaba, temas de archivos Excel, el propio Google Analytics también se puede volcar en Google Data Studio, es decir, tenemos bastante viabilidad a la hora de desarrollar una estrategia mucho más eficaz y mucho más productiva en la empresa porque podemos centralizar todos los datos de todas aquellas herramientas, todos aquellos canales digitales que estemos trabajando. Y bueno, ahí tenéis un poco para que os deis cuenta el listado de conectores que tiene Google Data Studio, ¿no? Google Analytics, Ads, las hojas de cálculo de Google, es decir, Google Drive, todo lo que supone Google Drive también entraría dentro de todos los datos que pueda llegar en un momento dado a gestionarse y a visualizarse dentro de esta herramienta. Todo lo que tiene que ver con el cloud, todo lo que son subidas de archivos en Excel también. Bueno, ahí tenéis un poco el desarrollo. Incluso YouTube, como estaba hablando, con todos los datos de YouTube Analytics también se pueden vincular a Google Data Studio para tener, bueno, ese tipo de análisis, ese tipo de estadísticas y de gestión de datos, ¿no? Plantillas y elementos de la plataforma. Os voy a enseñar un poco por la presentación cuáles serían los puntos fundamentales en el desarrollo de la interfaz y de la accesibilidad de esta herramienta. Ya conocéis su funcionalidad, ya conocéis para qué nos puede servir y la verdad que tiene una potencialidad bastante alta, sobre todo para las pymes. Y ahora vamos a ver un poco de cómo es su diseño y cuál es su, evidentemente, interfaz, ¿no? A nivel de usabilidad y a nivel de accesibilidad. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que todas las plantillas que nos ofrece Google Data Studio son totalmente gratuitas y evidentemente vamos a tener la oportunidad de hacer un report o hacer un informe vacío, es decir, personalizado desde el minuto cero, o hacer informes que ya vengan predefinidos, ¿no? En este sentido, pues tenemos informes en formato tutorial para que no os perdáis en el seguimiento de cómo desarrollar el conjunto de datos que habréis vinculado a través de los conectores, hacerlo a través de un informe de marketing para que desarrolléis mucho mejor esas visualizaciones de los KPIs en torno al marketing. En cuanto a Search Console, en cuanto a SEO, también se pueden hacer informes, como veis en la diapositiva, que nos permiten conocer qué palabras clave o keywords son las mejores posicionadas en el negocio, donde tenemos que realizar un trabajo mayor en cuanto a posicionamiento y en cuanto a página web, comercio electrónico o aplicación, ASO para mejorar el posicionamiento de nuestro negocio, cuántos son el número de visualizaciones en cuanto a dispositivo móvil y en cuanto a otros dispositivos, en cuanto a canales, etcétera. También tenéis informes ya predefinidos para todo lo que tiene que ver con las campañas publicitarias de Google, tanto por la parte, ya os digo, de Google a nivel de búsqueda, como lo que puede suponer generar o trabajar con otros formatos, ya sea de shopping, ya sea de YouTube, a través de los vídeos, ya sea pues todos los formatos que nos aporte a nivel estratégico Google Ads como campañas publicitarias y de posicionamiento de pago en sí. Y por último, también nos ofrece la oportunidad pues de tener plantillas de YouTube, ¿no? Si tenemos un canal de YouTube donde tenemos una cadencia de contenidos bastante recurrente y donde nos interesa saber el número de visualizaciones que hay, dónde nos abandona el usuario, qué tiempo promedio el usuario se retiene o tiene un porcentaje de retención importante en las visualizaciones de nuestros contenidos, etcétera, etcétera. Lo podemos también emplear a través de Google Data Studio para que nos dé pues una visualización de datos mucho más exhaustiva y mucho más proclive a tomar decisiones de negocio acertadas. Aparte de ello, os enseño un poco cómo es la interfaz por dentro de Google Data Studio. Como podéis ver, es muy similar a todas las herramientas que tenemos o que disponemos de Google, con la Google Suite, eso que estamos utilizando, que estamos acostumbrados a utilizar de Google Drive, ¿no? De Google Form, de
todas esas herramientas de Google Calendar, todas esas herramientas que nosotros utilizamos a nivel diario con respecto a Google, pues se integra bastante bien en todo lo que tiene que ver con la línea de diseño, ¿no? La línea de interfaz limpia, directa y sencilla. Como podéis ver, en la parte izquierda tenéis todos los elementos de creación. Podéis, evidentemente, pues borrar informes, certificar pues la propiedad de dichos informes. Y en la parte central, pues tenemos los elementos más importantes dentro de Google Data Studio, ¿no? La generación de informes, la fuente de datos, que las tenemos evidentemente que definir según los conectores que hemos ido viendo a lo largo de este punto, y explorador, que es un buscador que nosotros vamos a poder tener para identificar campos de datos que queramos en un momento dado pues tener en cierta atención, o buscar cualquier tipo de información que nos reporte beneficio o nos reporte un factor clave dentro de lo que es el desarrollo o la estrategia de conocimiento, ¿no? Para poder compartirlo con nuestros socios o directamente con nuestros superiores, ¿no? En todo lo que es el desarrollo de esta estrategia. Todos los informes se pueden denominar, se pueden nombrar como vosotros queráis, y podéis tener un repositorio pues de bastantes informes que podéis en un momento dado pues consultar, y en un momento dado pues podéis en un momento dado trabajar. Sí es importante una cosa que os voy a decir, y es una cosa también muy interesante de Google Data Studio, y es que todos aquellos datos que vinculéis a través de conectores al informe de Google Data Studio se actualizan automáticamente. Es decir, yo no tengo ya por qué consultar las campañas en Facebook Ads, las campañas en Instagram Ads, Google Analytics para saber cómo funciona mi página de empresa o mi comercio electrónico. O sea, es decir, yo ya no tengo que ir a la fuente. Si lo tengo bien configurado, Google Data Studio me va a actualizar en base a calendario específico y en base a diferentes criterios y diferentes parámetros esa información. Con lo cual, cobra mayor importancia y cobra mayor diferenciación eso de lo que hablaba de centralizar toda la base de datos de todo el negocio a nivel digital. Google Data Studio al final se convertirá en el eje para conocer lo que está pasando en las diferentes parcelas del ámbito digital que estamos trabajando con nuestro negocio, y desarrollar, evidentemente, una estrategia muy eficaz para identificar posibles beneficios y posibles aspectos de mejora dentro de lo que es el desarrollo y la evolución del negocio a nivel online. Aquí tendríais un ejemplo de cómo se podrían mostrar los ejemplos en Google Data Studio en cuanto a fuente de datos. Si os fijáis en este ejemplo, pues os pongo un tipo de fuente de datos que atiende a un tipo de campaña en específico, donde se determina dentro de Google Data Studio el canal de marketing que estamos utilizando a nivel digital, el tipo de cliente y la métrica que estamos intentando analizar, ¿no? El coste por lead, ¿no? En este caso. Y los campos disponibles de los que se vuelca toda la información de esa campaña publicitaria y todo lo que podemos llegar a utilizar dentro de la ordenación y de la categorización que nos ofrece Google Data Studio a la hora de visualizar datos, ¿no? Los anuncios, el tipo de campaña, la cronología en cuanto a mes y semana, los diferentes soportes que pueda tener la campaña o formatos, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, es una herramienta pues bastante interesante porque congrega todos los datos a nivel específico y a nivel táctico, y encima podemos hacer categorizaciones muy bien desarrolladas, muy bien específicas, muy bien definidas para lo que nosotros queremos, que es aumentar las perspectivas del negocio y las visualizaciones en este sentido. Y por otro lado, también os tenía que compartir que hay funcionalidades tan interesantes como poder compartir con otros miembros del equipo o con otros usuarios el acceso a Google Data Studio y el acceso a esos informes o a esos reports que estamos haciendo conforme al negocio, ¿no? Podemos hacerlo tanto por los nombres en sí como por los correos electrónicos, y podemos darle diferentes tipos de permisos. Un usuario puede solamente visualizar los informes o puede también editarlos y también aportar su granito de arena en el desarrollo exhaustivo de configuración de la misma base de datos, ¿no? Conforme a estos informes. En la mayoría de los casos, si nosotros imaginamos que somos una agencia de publicidad o de marketing digital
y queremos compartir estos datos, lo que haríamos sería compartirlos a través del correo electrónico del cliente y darle la función de ver, ¿vale? Para que pueda tener, incluso podemos programar envíos al correo electrónico para que les llegue durante un día determinado las actualizaciones de nuestro informe de Google Data Studio y pueda estar siguiendo todo lo que es el proceso y la evolución de las acciones a nivel de marketing online que estamos haciendo con el negocio. Como os decía, pues lo más lógico es cuando si tenemos en este caso el ejemplo de que somos una agencia de publicidad o de marketing digital y tenemos un cliente, podemos compartir este informe de Google Data Studio y darle los permisos de ver para que, en este caso, el cliente tenga la confianza y la seguridad de cómo va la campaña publicitaria y cuáles son, evidentemente, los puntos más importantes que tiene que tener en cuenta. Y en este caso, pues bueno, dentro de lo que es el ámbito interno, pues sería la función de editar, ¿no? La que más utilizaríamos para todo lo que tiene que ver con la gestión y la administración de todos los informes y de todo el volcado de datos, de la fuente de datos que nosotros hacemos a nivel específico con la herramienta. Otras herramientas que son muy similares a Google Data Studio, pero que tienen una potencialidad mayor y además son, en su mayoría, tienen una parte de pago pues muy importante y que utilizan sobre todo las grandes empresas. Power BI de Microsoft sería también otra herramienta interesante en este sentido. Interesante porque también se vincula a todo lo que tiene que ver con el Business Intelligence, la inteligencia de negocio y el Business Analytics. Y Tableau también es otra de las partes importantes aquí que nos ofrece, pues bueno, similares características a lo que estamos viendo a Google Data Studio de vinculación con bases de datos externas y centralización de datos para tener reportes específicos de información y se desarrolla también en este contexto específico de analítica digital al máximo nivel. Y bueno, os voy a dar algunas recomendaciones para terminar, para crear informes empresariales, ¿no? Conforme a esta herramienta y conforme al desarrollo conveniente de todo lo que tiene que ver con Google Data Studio en sí. Si os acordáis, en el primer punto, pues vimos un poco la introducción de la herramienta. En el segundo punto y en el tercer punto lo hemos visto más en funciones de elementos y en funciones de todo lo que tiene que ver con su factor diferencial, que son los conectores, que nos permiten hacer vinculaciones con otras bases de datos externas y centralizarlas. Y ahora vamos a ver un poco la parte del reporting, ¿no? La parte de la creación de informes y la creación de esa analítica en base a la interfaz que nos supone Google Data Studio con todos los elementos que hemos ido pues viendo poco a poco. Pues bueno, la primera consideración o la primera recomendación que os puedo dar a nivel profesional es que cuando utilicemos Google Data Studio categoricemos y segmentemos por fuentes de datos. Porque evidentemente cuando empezáis a utilizar la herramienta os genera mucho entusiasmo porque es una de las primeras herramientas que utilizáis que centraliza todos los datos de todos aquellos canales de marketing digital que estáis utilizando, pero hay que tener un cierto orden, ¿no? Es un cierto criterio a la hora de hacer pues el informe en sí. Con lo cual, sí os diría que uno de los puntos importantes de todo esto sería categorizar el informe y especificar muy bien, no solamente por tablas de contenido y acceso a diferentes bases de datos, qué tipo de información se va a exponer y cómo se va a presentar, ¿no? Dentro del informe y del desarrollo particular a nivel estratégico y a nivel táctico, ¿no? Conforme a esta herramienta. Como bien sabéis, pues tenemos conectores de muy diverso tipo, como hemos ido mencionando, pues ahí tenéis algunos de ellos, ¿no? Google Analytics, Google Ads, la subida de archivos propiamente dichas, también se puede realizar en Google, todo lo que tiene que ver con el display, todo lo que tiene que ver con el cloud, la extracción de datos, también podemos extraer datos dentro de lo que ofrece la herramienta Google Data Studio, es decir, podemos utilizar y trabajar con Search Console a nivel de SEO. Al final, bueno, pues tenemos que tener un cierto orden, una cierta categorización para que después no nos perdamos en el cúmulo de datos que se puedan generar dentro de la herramienta, ¿no? Y sobre todo a la hora de generar una mayor visualización y una mejor retención y un detenimiento, ¿no? En esa información y en ese conocimiento expreso que podamos llegar a sonsagar de esta herramienta práctica. Después, uno de los puntos también importantes es la visualización de los KPI. Digamos que es una de las partes más importantes y yo creo que definitoria para finalizar sobre todo este seminario y esta sesión, es la definición de los indicadores clave de rendimiento
en base a los objetivos del plan de negocio que queremos cumplir y a las optimizaciones y a las evaluaciones de análisis de rendimiento que queramos llegar a mostrar. En este sentido, cuando hagamos un informe de Google Data Studio, esos KPIs tienen que venir bien definidos, tienen que venir bien estipulados y tienen que ser visibles 100% para que todo el mundo que lo vea, ya sea nosotros a nivel de trabajo interno o ya sea un cliente o un inversor que está en un momento dado interesado por ese negocio que está desarrollándose a nivel digital, pueda entender hacia dónde está orientándose el negocio y cuáles son, evidentemente, los desarrollos específicos en cuanto al trabajo con los clientes y el trabajo interno y externo que se está haciendo con la empresa. Y en este sentido, os pongo un ejemplo de visualización de KPI bastante interesante, donde establecemos categorías de KPI, de indicadores clave de rendimiento, y exponemos diferentes tipos de datos en forma de gráficas, en base de datos diferentes, para, de alguna manera, segmentar, ¿no?, esos datos y tener cierto orden y cierto criterio a la hora de exponer pues, ese tipo de información. Como podéis ver ahí, pues bueno, vamos desde todo lo que se genera a nivel de redes sociales y nuevos consumidores, a el tema de la distribución de los procesos, los costes operacionales o cómo, evidentemente, está evolucionando los productos y su integración en el mercado específico. Y por último, os doy también algunos consejos a la hora de establecer y determinar esos KPI, donde podemos establecer ciertos criterios a la hora, pues, de tener un cierto orden, ¿no?, en el informe. En cuanto a conocimiento, que sería en cuanto a visualizaciones, estaríamos hablando de posicionamiento en este caso. El posicionamiento puede venir a través de todo lo que tiene que ver con el SEO, pero también a través de todo lo que tiene que ver con los anuncios, ¿no? Si hacemos SEM o si hacemos algún tipo de campaña de pago para buscadores, ¿no? Entonces, algunos de los KPI que tendríamos que tener en cuenta en cuanto a posicionamiento sería el CTR, es decir, el click-through rate de los anuncios, los clics que generan los anuncios, el número de visitas orgánicas, que son las visitas que se generan en cuanto a SEO, qué palabras clave tenemos posicionadas y su porcentaje de introducción al nivel de visita del sitio web del comercio electrónico, el número de seguidores en redes sociales. Bueno, serían algunos parámetros KPI que podríais en un momento determinar. En cuanto a consideración o visibilidad, pues el número de usuarios de un blog sería un ejemplo, las páginas vistas, el porcentaje de rebote, que para quien no lo sepáis es uno de los parámetros fundamentales a la hora de hacer analítica digital y nos muestra qué usuarios han abandonado la sesión sin hacer ninguna integración de valor en la página web, en el comercio electrónico o en la aplicación. Cuanto más porcentaje de rebote tengamos, más problemas tenemos porque el contenido de nuestra empresa no está siendo visitado, no está siendo visualizado, que sí visitado, nos abandonan prematuramente y hay que rebajar evidentemente el porcentaje de rebote. Las estimaciones de duración de la sesión, todo lo que son visitas en otros medios o en otras páginas web a través del tráfico referencial. Bueno, ahí tenéis una serie también de ejemplos en cuanto a indicadores clave de rendimiento que podéis llegar a determinar. En cuanto al aspecto de decisión de suscripción, porcentaje de suscripciones, porcentaje de conversión en leads, que son datos que nos ofrece el usuario para que tengamos posibilidad de hacer cualquier tipo de comunicación bidireccional con ellos y aumentar la fidelización de los mismos. Apertura de newsletters, si hacemos alguna campaña de email marketing, también sería un buen KPI que podríamos determinar en los informes de Google Data Studio. En cuanto a compras, las ventas, evidentemente, porcentaje de conversión en ventas, porcentaje de usuarios que añaden al carrito de compra, la intención al cliente, en este caso, las compras con atención al cliente también. Y en cuanto a fidelización, pues bueno, ahí también tenéis algunos KPI que podemos llegar a implementar dentro de los informes de Google Data Studio, como los porcentajes de repetición de compra, los comentarios, el porcentaje de comentarios que es el engagement, ¿no?, que se genera en redes sociales y los clics en newsletter, ¿no?, para ver y analizar un poco el comportamiento y los patrones, en este caso, de tendencia a nivel específico y a nivel táctico en una empresa que tiene todo el componente digital en el trabajo, ¿no?, o en la actividad. Y bueno, el último punto a la hora de generar ese informe, ¿no?, o generar unos informes en Google Data Studio, aparte de, bueno, tener esa definición de KPIs y esas estructuras bastante segmentadas o categorizadas para no perdernos en el flujo de datos, sería establecer conclusiones y aprender a mejorar, ¿no?
Yo creo que el establecimiento de un apartado de conclusiones donde podamos desarrollar un poco lo que ha pasado y no solamente fijarnos en los datos cuantitativos, sino también en hacia dónde vamos, creo que es vital para seguir aprendiendo y seguir mejorando y optimizando el desarrollo de la estrategia de marketing digital de cualquier empresa y de cualquier negocio que esté en un sector de negocio o un sector de mercado determinado, ¿no? Y en eso, pues bueno, a mí me gusta decir que todos los que estamos en activo en este mercado, en el marketing digital y todo lo que tiene que ver con el data management y la transformación digital, nunca vamos a dejar de aprender porque estamos siempre trabajando en un medio en constante cambio, ¿no? Y en constante evolución. Y en eso también se tiene que reflejar en los informes, ¿no? Donde el desarrollo específico de una empresa, pues, es de muy diverso tipo y tenemos que tener en cuenta, pues, cuáles son los aspectos a mejorar y los aspectos que son punteros en nuestra estrategia o que tienen un buen fundamento dentro del beneficio que podamos reportar, pues esclarecerlo, ¿no? Y que tengamos en cuenta pues todos esos puntos a nivel táctico y a nivel específico conforme a la herramienta que estamos utilizando. Y bueno, en principio, esto es todo lo que os quería comentar dentro de la herramienta Google Data Studio, sus funcionalidades, sus características y algunas recomendaciones y consejos a la hora de elaborar informes empresariales. Deciros que me podéis seguir tanto en Twitter a través de FJ86 como en LinkedIn. Si buscáis Fran Vázquez, pues me tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta o cualquier tipo de sugerencia o duda que tengáis con respecto a los contenidos que hemos ido viendo a lo largo de este seminario. Y ahora pues estaré encantado de responder a cualquier pregunta o cualquier cuestión que tengáis sobre los contenidos que hemos ido viendo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Fran, por tu exposición. Creo que es una herramienta muy importante que todas las empresas deben de saber manejar y saber leer esos datos, porque toda aquella empresa que esté en el mercado digital necesita seguir mejorando y saber cómo moverse también por el mercado digital, ¿no? Con todo el tema de Google, Claro, de... sí, el problema existente, y es una de las cosas que quería dejar patente en el seminario de hoy, es que muchas veces las empresas cuando entran en el terreno digital van como pollo sin cabeza, ¿no? Utilizan diferentes canales, utilizan diferentes medios, pero a la hora de esclarecer qué es lo que está pasando, generalmente una perspectiva global de lo que supone la presencia digital de una empresa en todo este entorno, pues no se sabe muy bien definir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, si utilizamos herramientas gratuitas como Google Data Studio que nos permiten centralizar todos los canales que estamos empleando, vamos a mejorar mucho en el rendimiento porque vamos a ahorrar tiempo y vamos a tomar decisiones más definitorias, ¿no? De lo que puede ser el rendimiento de una empresa a nivel global. Efectivamente. Pues muchas gracias, Fran. Antes de pasar a las preguntas, que ya estoy viendo que hay unas cuantas, bueno, agradeceros a todos los asistentes vuestra participación en este seminario. Recordaros que, bueno, que tanto la presentación como este seminario se han estado grabando y lo vamos a intentar subir lo antes posible a la plataforma de CEAMA Empresa. Cuando vayáis saliendo, se os va a redirigir a un cuestionario que os agradeceríamos que lo contestarais y cualquier duda o consulta nos las podáis hacer llegar. Había varias preguntillas. Bueno, preguntaba Eugenio, Fran, Sí, pregunta, ¿el conector es un ETL o un pipeline? un ETL. Vale, perfecto. Y, a ver, por aquí había más preguntillas. Antes de que hablaras de las funcionalidades, ¿vale? Estabas hablando de cómo podías configurarlo y preguntaba a Eugenio también que decía, ¿hace correlación entre las variables? Sí. Vale, perfecto. Mira, Charo pregunta, dice, ¿Data Studio de Analítica Develop? ¿Cómo? Perdón. Entiendo yo que lo que que tendrás un blog y si esta herramienta de Data Studio de Analítica también sirve para esos datos. Todos los datos que podamos sacar de diferente canal o de diferentes plataformas se pueden volcar en Google Vale, Data Studio. Ya sea un blog, ya sea un sitio web, ya sea un comercio electrónico, lo que queráis. perfecto. Mira, Natalia te pregunta, dice, ¿cómo se conectaría el CRM, Hotspot o a GDS?
¿Tiene conectores con Hotspot? Claro, lo que pasa es que si hacemos este tipo de funcionalidad, tenemos que pagar. O sea, hay conectores para CRMs, en este caso, de muy diverso tipo, pero claro, para conectarlo con Google Data Studio, en muchas ocasiones hay que pasar por caja, porque son funcionalidades que son de nivel 4 y nivel 5, lo que estaba hablando al principio, ¿no? De la presentación. Para las pymes que juegan con un Small Data, que no están muy integrados en lo que es la estructura o la arquitectura del Big Data dentro de una empresa, pues le va a parecer de alto rendimiento porque les va a dar una perspectiva mucho más general. Pero claro, ya empresas que tienen un CRM o un ERP que ya poco a poco tienen un volumen de datos importante y que verdaderamente tienen esas funcionalidades, van a tener que pasar en un momento dado por caja en Google Data Studio, porque evidentemente estamos hablando ya de palabras mayores, estamos hablando ya de lo que es el establecimiento de un negocio digital en sí, con todo lo que conlleva tener una plataforma de gestión de clientes, una plataforma de gestión de procesos internos a nivel de productos y servicios y a nivel de empleados, etcétera, etcétera. Vale. Perfecto, gracias, Fran. Mira, Natalia también te pregunta que cuáles serían las ventajas e inconvenientes respecto al programa de Power BI. Pues, a ver, ¿cómo explico? Yo para mí, Power BI es mucho más potente que Google Data Studio. Digamos que para una pyme recién iniciada en todo esto y que pretende hacer las cosas bien dentro de lo que es el entorno a nivel digital, Google Data Studio sería como la iniciación, ¿no? Por eso tenía interés en hacer este tipo de seminarios, ¿no? Sobre todo para las pymes y sobre todo para los emprendedores que se inician. Digamos que Power BI o Tableau ya hablamos de plataformas que son más de palabras mayores, más de empresas que en un momento dado pues tienen muchas más funcionalidades en cuanto a la combinación de datos, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la gestión de esos datos, y ahí ya hablamos un poco más de modelos predictivos. Aquí solamente hablamos de visualización de datos como tal. No hablamos de generación de modelos predictivos ni de tendencias en cuanto a comportamientos de usuario y demás. Hablamos de un repositorio de los canales que estamos utilizando para actualizadamente ver qué se está generando a nivel digital y tomar decisiones en consecuencia. Pero para funcionalidades mucho más avanzadas tendríamos también que pasar por caja, pero con Power BI o con Tableau en este caso. Pues mira, Fran, te pregunta Federico que si puedes recomendarle algún curso o tutorial para iniciarse. Pues mira, hay cursos muy, muy buenos en una plataforma que se llama Udemy, con Y, que suponen poca inversión para el usuario y te actualizan bastante bien en las funcionalidades, ya no solamente de Google Data Studio, sino incluso de Power BI y las otras herramientas que hemos ido mencionando a lo largo del seminario. Con lo cual te la recomiendo 100%, porque además tienen casos prácticos, te enseñan cómo es la introducción dentro de la herramienta, cómo son las configuraciones que he ido mencionando a lo largo del desarrollo del seminario, cómo se realizan a nivel práctico. Yo creo que es una buena plataforma para iniciarse dentro de esto. Si queremos algo mucho más avanzado y mucho más desarrollado, tendríamos que hacer un máster, y ya sabéis que el máster pues supone por lo menos un año, ¿no?, de ejecución dentro del desarrollo, nada más que de conocimientos y a nivel práctico. Pero si queremos cursos para iniciarnos y para tener, digamos, un conocimiento básico y después un poco más avanzado de lo que es la herramienta, yo recomendaría a Udemy buscar este tipo de cursos para iniciarnos en este sentido. Perfecto. Rodrigo dice, quería preguntar si conseguimos el mismo nivel de posicionamiento si en vez de realizar actualizaciones en la web, lo hacemos en el blog vinculado. No. Y lo digo francamente, un posicionamiento se hace en base a dos parcelas, el SEO on page y el SEO off page. El SEO on page es todo lo que podemos hacer en cuanto a posicionamiento SEO en nuestra página web, comercio electrónico, aplicación. Si estamos hablando del blog, el blog es un componente importante dentro del SEO porque nos permite publicar actualizadamente y de manera recurrente contenido, que es lo que le interesa a Google a la hora de indexar o vincular cierta información, ¿no?, en los resultados de búsqueda. Es un componente importante, pero no es el único. Cuando hablamos de SEO on page, incluso tenemos que configurar bien la página, intentando optimizar títulos, intentando establecer un buen criterio a la hora de categorizar el contenido y de estructurarlo dentro del sitio,
teniendo en cuenta también la navegabilidad del usuario. También tenemos problemas o podemos tener problemas de peso, ¿no? Y de rendimiento de un sitio web. Google no le gusta nada que una página web tarde en cargar y nos penaliza. Es decir, hay otros factores, además del blog, que afectan al rendimiento de la página y por ende afectan al posicionamiento que pueda llegar a tener una página en los resultados de búsqueda de Google. Vale, pues Fran, muchísimas gracias. Vamos a ir finalizando y cerrando este seminario. Y bueno, una vez más a todos los asistentes, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, estamos, tanto Fran como yo, estamos a vuestra disposición. Pues Fran, una vez más, muchas gracias. Gracias a vosotros, Beatriz, y a vuestra disposición siempre. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta ahora. Hasta ahora.